Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, vamos a orar un momento más. Quisiera que por favor se pongan de pie para empezar este tiempo de oración, de palabra. Un momentito, por favor. Vamos a orar y a poner delante del Señor la palabra, ¿vale? Para que el Señor se glorifique. Bueno, Señor Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, te ponemos las palabras que tú vas a colocar en nuestra pastora Astrid, Señor. Bendícela a ella, dale sabiduría y ese conocimiento que solamente viene de ti, Señor. Oh, te lo pedimos, Padre, y que cada uno coloquemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que podamos entender más de ti y menos de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y bautízanos y llega a nosotros, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor mío, Dios mío. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse, muchas gracias. Bueno, quiero contarles que el pastor Mauricio estará reunido el día de hoy en Bello con parte de familia que tengo yo allá en la tarde, para que por favor estemos orando, para que el Señor se glorifique, porque el diablo de todas formas también trabaja en todas esas cosas, ¿no? Y él no va a querer que la familia se levante, él no va a querer que la gente se convierta. Algunos de ellos han estado hay unas personas que sí han querido asistir a las reuniones y otras que no. Eso suele ocurrir siempre, ¿no? En todas las reuniones, pero entonces vamos a pedir al Señor que se quite como toda opresión, toda oposición que pueda haber allí, ¿vale? Entonces me recomendó que por favor les dijera que estuviéramos orando hoy en la tarde. 3 de la tarde se van a reunir en Bello y mañana van a tener otra reunión en el lugar donde él se está quedando, allí en el barrio Los Colores, ¿sí? En el conjunto donde se repartieron unos volantes. Entonces pedirle al Señor, porque la verdad nosotros lo que anhelamos es la salvación de las almas, ¿sí? Y va y se predica la palabra, el Señor ora, el Señor hace, pero definitivamente quien toma la decisión es cada persona, ¿sí? Entonces vamos a estar orando y que el Señor obre y que el Señor se siga manifestando poderosamente así como lo ha estado haciendo hasta ahora. Amén, amén. Bueno, la palabra del día de hoy la vamos a buscar en la carta a los Romanos. Vamos a dejar esto por aquí, a ver si lo quitamos. Romanos capítulo 12. ¿A quienes les gusta la palabra de Dios? Levanten su mano, por favor. Sí, venga a ver cuántas manos veo levantadas. De verdad quiero ver las manos levantadas, a quienes les gusta. Bueno, son muy poquitos a los que no les gusta, porque supongo que el que levanta la mano se le gusta y el que no, no. Bueno, vamos a mirar entonces Romanos capítulo 12. Vamos a estar hablando precisamente acerca de la palabra de Dios y la predicación se llama, vamos a mirar versículo 2. Romanos 12. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos vamos a concentrar en el versículo 2. Sin embargo, pues quería que miráramos desde el versículo 1, Romanos 12, 1 y 2. Estaba leyendo.
Halo. Bueno, vamos a ver, esperemos que funcione bien así. Muy alto. ¿Aló? Listo. Bueno, entonces, dice aquí la palabra del Señor, dice, así que hermanos, esta carta la está escribiendo Pablo, ¿a dónde? A la iglesia en Roma, ¿cierto? Entonces les está diciendo, así que hermanos, os ruego, o sea, por favor, háganlo. El Señor nos quiere hablar en esta mañana. Yo le pido que todo lo que de pronto pueda tener en su mente, toda preocupación, se despoje de eso en esta hora. De pronto, hasta el mismo cansancio, porque a veces viene uno con cansancio acumulado, pero dice la palabra del Señor que Dios, que Jesucristo es nuestro reposo. Si nosotros venimos a Él, si nosotros entregamos en Él todo lo que pueda estar pasando en nuestro interior, va a venir esa palabra de Dios y de verdad nos va a transformar, nos va a cambiar. Entonces miren lo que dice aquí, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿En sacrificio qué? Vivo. Santo, agradable a Dios. Pablo le está rogando a la iglesia y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros a través de esta palabra, iglesia, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿sí? Y dice el versículo 2, o sea, eso lo quiero dejar ahí, ¿sí? Pero nos vamos a concentrar en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos no conformarnos más a este siglo, ¿cierto? En estos días, porque viene esta palabra, yo le decía al Señor, yo veo mucho en la gente, en el pueblo, como hay un problema aquí en la mente muy grande, hay una falta de concentración. En este tiempo, como nunca vemos los medios de comunicación absorbiendo totalmente nuestras vidas, ¿sí? Todo, ahorita la persona que no tiene un teléfono inteligente está anulado. No es nada porque todo el mundo se la pasa hablando de estas cosas, de Facebook, de WhatsApp, bueno, todas estas cosas. En los trabajos se utiliza también mucho, ¿no? Son medios de comunicación que si los sabemos utilizar bien, van a estar, ¿cierto? Bien. Pero si nosotros no tenemos dominio propio, si no tenemos control sobre estas cosas, van a ser, muchas veces veo yo como portales para la ansiedad, para la depresión, para una cantidad de enfermedades a nivel del sistema nervioso que se están viendo en este tiempo, ¿sí? Y no solamente eso, sino todo el estrés de la vida, todos los problemas que trae. Entonces, últimamente yo he hablado con algunas personas y me dicen, no, es que tengo una lucha como en la mente, mucho. Entonces, yo le decía al Señor, a veces vienen unos pensamientos que yo digo, ¿por qué sale esto? ¿Cierto? Pero entonces, nosotros tenemos que empezar a saber diferenciar las cosas, ¿sí? ¿Cuáles son pensamientos míos? ¿Cuáles son dardos del diablo? Y en todas esas cosas, examinarlo y ponerlo delante de la presencia del Señor. Yo quisiera hacerles una pregunta acá. Desde la primera vez que ustedes me escucharon el Evangelio hasta hoy, ¿ustedes han sido transformados? ¿Ya no son los mismos de hace 5 años? El Señor nos ha cambiado, Él nos ha transformado, ¿cierto? ¿Y cuáles son las cosas que el Señor ha utilizado para transformarnos? La palabra, ¿qué otras cosas? El Espíritu Santo, claro, el bautismo, el comprometernos, ¿cierto? Perseverar, todas estas cosas son como elementos que nos hacen que venga una transformación a nuestras vidas, pero la verdadera transformación la va a hacer el Espíritu Santo, porque nosotros podemos leer mucho la Biblia, podemos hacer muchas cosas, hacer, y esta mañana me llamaba la atención algo
que nosotros sabemos y lo hemos leído en la palabra, que dice que Dios quiere obediencia más que sacrificios, ¿sí? Obediencia. ¿De qué nos sirve a nosotros venir cada domingo y escuchar las palabras pero no hacer caso? No cambiar, no ser transformados. No nos sirve de nada, ¿verdad? Pero entonces vamos a entrar en la palabra, vamos a empezar a pedirle al Señor que nos ayude, porque hay momentos en donde nosotros vamos bien y ¡tum!, otra vez como que pasa algo, pasa hacia atrás. Entonces vamos a mirar cuáles son las formas de perseverar y cuáles son los pensamientos malos. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos en esto, en la parte de la renovación de vuestro entendimiento, renovación de nuestro entendimiento. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 4, 16. Segunda de Corintios 4, 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, de día en día, ¿verdad? Pero vamos a leer entonces unos versículos antes y unos versículos después. Dice, del 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Acá el apóstol Pablo en los primeros versículos está hablando acerca de los padecimientos del siervo de Dios. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, que es el versículo que estamos leyendo, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a parar entonces ahí un momentico. Este versículo es respaldando también el que estamos leyendo y en el que nos vamos a concentrar. Ahorita vamos a mirar qué significa la palabra transformar, qué significa la palabra mente, ¿sí? O bueno, cómo lo explica aquí en el diccionario bíblico. Pero entonces es muy importante que nosotros entendamos algo, y es que desde el principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra, creó al hombre, ¿sí? Puso al hombre en el lugar, un lugar muy, muy bonito en la tierra, ¿cierto? ¿Para qué creó Dios al hombre? Para la alabanza de Dios, para agradarlo a Él, ¿sí? Esa es la principal función de nosotros como seres humanos, agradarlo a Él, la alabanza de su nombre. Y eso se ve en la actualidad. ¿Cómo vemos que está la gente ahorita? ¿En qué está? Buscando ¿qué? Un bienestar, como hablábamos el viernes, ¿cierto? Buscando un bienestar temporal, las cosas terrenales, las cosas de la tierra. Entonces vemos como Pablo dice aquí, en estos versículos que estábamos leyendo ahorita, que él está, que estemos buscando las cosas que no se ven, porque lo que se ve es temporal, o sea, esto pasa, se acaba rapidito, ¿cierto? Pero lo que no se ve, cuando son las cosas espirituales, son eternas, ¿sí? Entonces les hablaba acerca de la creación, ¿cierto? Del principio. ¿Qué ocurrió cuando estaba Eva allí frente al árbol y viene la serpiente? Dice que el diablo le habló las cosas, ¿cierto? A través de la serpiente, y le dijo que comiera del árbol. Entonces, ¿qué hizo primero él? Como ponerle esa intención a ella en su corazón de que comiera. ¿Cómo viene eso? Tal, viene la palabra, viene a la mente, ¿cierto? Ella procesa eso, desciende a su corazón y lleva a cabo el pecado, ¿sí? Esas son las tres áreas como vienen las cosas a nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Viene
a la mente, vienen los dardos, vienen las cosas, las palabras, los conceptos del mundo. Durante años hemos estado recibiendo todas las cosas que hay en esta tierra y como el diablo ha puesto, como el mundo, como el humanismo y todas estas cosas se han levantado para que nosotros no conozcamos la palabra del Señor, sino para que estemos en las cosas de la tierra y envueltos, esclavizados, trabajo, sí, en una cantidad, en estrés y todo lo que estamos viendo ahorita, como hablábamos al principio, ¿no? Todas estas enfermedades que se han disparado de una manera impresionante. La gente ahorita, de verdad, o sea, yo recuerdo que hace muchos años hubo una palabra donde nos decía el Señor a través de un siervo de Dios que venían unas enfermedades tremendas sobre la tierra y que en medio de esas enfermedades iba a estar mucho esa parte de la depresión, lo que hablamos ahorita, la angustia, la ansiedad, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, vemos esa es la manera en cómo trabaja el diablo para hacernos salir a nosotros. ¿Qué fue lo que logró el diablo con eso que hizo? Sacar al hombre del primer propósito de Dios, ¿cierto? Hacer lo que se separara de Dios, ¿sí? Pero pues Dios en su preciosa e infinita misericordia tenía el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar cuáles son las características de una mente carnal. Vamos a mirar Romanos, capítulo 1. Entonces, como les decía hace un ratico, vamos a mirar como la parte de la mente carnal, los malos pensamientos. ¿Cómo vamos a contrarrestar eso? ¿Cuáles son los buenos pensamientos? ¿En qué debemos estar pensando nosotros? Y finalmente, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, mientras buscamos allí en Romanos, capítulo 1, voy a hablarles acerca de lo que encontré, acerca del significado de lo que es la mente. Dice acá que es el asiento de la conciencia reflexiva. Son las facultades que podemos tener para la percepción de las cosas, la comprensión y también en los sentimientos, el juicio y la determinación. Esto me llamó mucho la atención porque es como lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces nosotros tenemos una percepción de las cosas, ¿sí? Se perciben de cierta forma, después se comprenden, ¿sí? En nuestra mente, pero también en la mente tenemos lo que son los sentimientos, el juicio, ¿sí? Sentimientos, el juicio y también la determinación, la voluntad de hacer o no hacer algo, están aquí en la mente, ¿sí? Y renovar o transformar significa cambiar en otra forma o aspecto, que fue lo que me llamaba la atención porque eso también fue lo que pasó en la transfiguración. El Señor Jesús, Él cambia en ese momento su aspecto de ser humano y la transfiguración significa transformación y lo ven como si fuera Dios, o sea, tanto es que Pedro ni siquiera sabía qué decir, ¿sí? Él decía, no, Señor, esto está aquí, es maravilloso lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Porque ve que transformación, porque se ve diferente totalmente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar entonces esas características de lo malo, pero ya entendimos que es mente, ¿cierto? Y ya entendemos que es también transformar, que es cambiar en otra forma, en otro aspecto. Sí, pero también mire que encontré en un diccionario normal, dice que es cambiar en otra forma sin alterar totalmente sus características esenciales. Entonces Dios quiere que nosotros nos transformemos, pero no que se cambien nuestras características esenciales, las características con las que Él nos creó. Yo no sé si a veces de pronto en algún momento de adoración o de oración usted ha logrado, que es hermoso, uno poder como conectarse por completo con Dios. No es sencillo, no es fácil, pero nosotros cuando nos conectamos con Él, yo les cuento, o sea, mi experiencia en ese momento es como que, o sea, como si yo me siento como si estuviera otra vez en mi casa real, no en esta casa, porque pues uno es sí, no, en mi casa en el cielo. Y nosotros debemos tratar de que nuestra adoración sea así, no displicente, ¿sí? Sino que nosotros podamos con todo nuestro corazón.
buscar la presencia del Señor. No nos concentremos tanto en las canciones como tal, sino en hablarle a Dios, en decirle, Señor, mira, o sea, mira mi condición, no puedo, tengo estos errores, tengo estos pecados todavía, pero yo quiero encontrarme contigo. Él es el que va a hacer ese cambio, Él es el que va a traer esa transformación a nuestras vidas, pero Él nos está pidiendo que lo busquemos. El apóstol Pablo está diciendo aquí, les ruego, por favor, hagan esto, ¿sí? Entonces vamos a mirar la mente carnal. Romanos 1, versículo 8, yo me imagino que ya lo tienen todos ahí, dice, Romanos 1, 8, ¿cierto? Sí. Dice, perdónenme, 1.28, sí. Dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces, vuelvo a leerlo nuevamente. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una ¿qué? Mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sigamos con el 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y ahí sigue una lista de cosas en las que está el ser humano en este tiempo. Entonces, esa es la mente carnal. Vamos a mirar ahí adelantico, por favor, en los versículos, en el capítulo 8, versículo 7. Dice, capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo hace 8 días estaba molestando a los muchachos, le decía a Juan David, ¿qué pasó con la alabanza? ¿Se cansa? Y él apenas me dijo, sí, él después me explicaba que era que en la semana había estado muy cansado, ¿no? Pero entonces yo les decía que hiciéramos apagar la carne, ¿sí? Porque la carne no tiene nada que ver con el espíritu, ¿sí? Y pues obviamente uno viene cansado, toda una semana de trabajo. De hecho, si nosotros pensáramos de una manera diferente, este no sería el fin de la semana, sino más bien como el comienzo. ¿No les parece que sería mejor? De hecho, si no estoy mal, bueno, los judíos creo que hoy es el inicio de semana, o sea, la semana terminó ayer, ¿cierto? Así mi hermano Elvis, que sabe también tanto acerca de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tenemos una mente diferente y decimos, oh, empezamos la semana, vamos a servir al Señor, vamos a alabar al Señor, como que empezamos con todas las fuerzas. Yo recuerdo que alguna vez leía acerca de un niño, es un chiste, decía que llegaba el lunes y llegaba a la casa y le decía a la mamá, mamá, ¿qué hay de almuerzo? El lunes, ¿no? Y entonces la mamá le decía pasta, y ese era el almuerzo, la comida que más le gustaba al niño. Y entonces, pasta, pasta, se ponía feliz. Entonces, listo, bueno, pasaba el martes y le decía, mamá, ¿qué tiene de almuerzo? Pasta. ¿Qué tal, ah? Pasta, rico, chévere, ¿no? 2 días con pasta. Llegaba el miércoles, ¿y qué creen que era? Pasta. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Después del tercero, cuarto, quinto día, ya el día sábado, uno no quiere saber nada de pasta, ¿cierto? Entonces, así, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y decimos, hoy es la nueva semana, hoy es el nuevo día, hoy es el día que Dios nos da para alabar al Señor, para renovarnos en Él, para ser transformados en Él, vamos a tener una actitud diferente, ¿cierto? No una actitud de cansancio de toda la semana, sino más bien una mente diferente para venir a alabarlo a Él, para exaltarlo, para entregarle todo nuestro ser. Como cuando estábamos ahorita orando, María Paula les decía, cuando nosotros estábamos en el mundo,
primero que iba a salir allá a bailar, el primero que salía, ¿cierto? En medio de la fiesta, a ver quién levantaba más las manos, ¿cierto? O para muchas otras cosas, no solamente para las cosas del mundo malas. Hay cosas hay cosas que hace uno en el mundo, trabajo, otras cosas que son, y somos supremamente excelentes para esas cosas, ¿cierto? Hacemos todo, mejor dicho, impecable, que nos queden esos informes excelentes, ¿cierto? Entonces, de la misma y aún más para Dios, de la misma forma y aún más para Dios, más excelente. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con Efesios capítulo 4. Estamos viendo ¿qué puntito estamos viendo dentro de la renovación de nuestro entendimiento? La mente carnal. ¿Sí? El punto que estamos viendo, y estos son los versículos que estamos viendo acerca de la mente carnal. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 17. Dice aquí. Me dicen por favor cuando ya lo tengan. Espera unos minutitos. ¿Listo? Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire lo que sigue, 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces nos damos cuenta cómo es la mente carnal. Dice aquí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ¿cierto? Que en ellos hay, por la dureza del corazón. Démonos cuenta cómo es la dureza del corazón que hace que la persona esté con el entendimiento entenebrecido. O sea, muchas veces se les habla la palabra, y era una de las cosas que hablamos con el pastor Mauricio acerca de las personas allá en Medellín. Es impresionante, ¿sí? ¿Cuál es el mayor engaño que ha dado el diablo a la gente? Que la persona está bien, ¿sí? No, o sea, yo estoy bien con Dios, o sea, puede que me estén pasando 1000 cosas afuera, pero yo estoy bien con Dios porque yo rezo el rosario, porque yo voy a misa, ¿sí? De los mayores engaños es ese, el hacer que la persona crea que es bien, que está bien, porque no va a haber que un arrepentimiento en su vida, no va a haber una diferencia que la persona lo note, sino que siempre va a estar como, no, pero es que esto yo lo hacía bien y esto también. De pronto para una persona que ha cometido muchos pecados en su vida, que ha sido irascible o que ha estado en una vida muy, muy terrible, va a reconocer y a decir, sí, o sea, sí, de verdad que estoy de verdad muy, muy mal, ¿sí? O sea, una persona que está con la cerveza toda hora en la mano, o una persona que está con el cigarrillo, sabe que ya no puede dejarlo porque está adicta a eso, ¿sí? Aunque de pronto quisiera hacerlo, pero necesita la verdad de que Dios venga a transformar, y de una fuerza de voluntad la persona muy grande también. O sea, ahí se necesitan las dos cosas, tanto la fuerza de voluntad como ese poder de Dios ahí operando en la persona para que no vuelva a recaer en lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Entonces, bueno, vamos a mirar también a propósito de la mente carnal, que es el puntico que estamos viendo acá, Tito capítulo 1, Tito. Esos son, son de las cartas, están ahí pegaditos después de Timoteo. Tito, y eso es chiquitas, es una carta pequeña. Timoteo 1, me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor. Ay, perdónenme, Timoteo 1. Sí, perdón. Es después de Timoteo. Tito capítulo 1. Tito 1. Tito, sí. Sí, Tito 1, 15. Sí, capítulo 1, versículo 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué palabra tan tremenda esta? Vuelvo a leerlo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ustedes recuerdan un dicho mundano que dice que el que las hace se las imagina, algo así. ¿Sí es así? Sí, entonces ¿qué pasa? Que la persona está en maldad, que está haciendo lo malo, o que tiene ya su mente tan totalmente llena de esa perversidad, que entonces se imagina todo el tiempo que le están haciendo daño, que le están poniendo los cuernos, bueno, una cantidad de cosas terribles, ¿cierto? Pero dice aquí la palabra que cuando nosotros estamos en Dios, dice para los puros, ¿cierto? Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Y entonces en su mente también están pensando todo ahora en el chiste de doble sentido, en la cosa que no le agrada a Dios, en todas estas cosas que no son agradables a Dios, en la murmuración. A veces hay cosas en nosotros, de verdad, cuando estamos en nuestro diario vivir, la misma ira acerca de la injusticia, no sabemos aplicar la justicia porque empezamos a hablar muchas veces de más en las cosas. Entonces el Señor quiere que nosotros empecemos a renovar nuestra mente y todas esas cosas las dejemos de hacer. Entonces, bueno, aquí hemos visto varios ejemplos acerca de versículos en donde vemos cómo es la mente carnal, ¿cierto? Y pues como sabemos que el entendimiento y todas estas cosas están en la mente, entonces vamos a mirar algunos versículos en Proverbios acerca de los malos pensamientos. Vamos a mirar Proverbios 15, versículo 26. Proverbios 15, 26. Proverbios 15, 26 dice: abominación son... ¿Perdón? ¿Lo leo? Dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, ¿qué son a Dios esos pensamientos del malo? Abominación. O sea, son horribles, son asquerosos los pensamientos malos. ¿Qué es abominable? O sea, lo más horrible que puede haber, ¿cierto? Entonces, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias, ¿sí? Sí hay cosas en nuestras vidas que son necesario diferenciar hoy, cambiar, transformar. Vamos a pedirle al Señor para que no seamos abominación para Dios, ¿vale? Para que nuestros pensamientos no sean abominación, para que nuestras palabras no sean abominación, ¿listo? Vamos a mirar más adelante 23 de Proverbios, versículo 7. ¿Por qué estamos viendo tanta palabra? Porque es importante que a través de la palabra Dios venga y nos limpie. Si nosotros no lo vemos en la palabra, ¿cuál es nuestro respaldo? Cero, o sea,
respaldo es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente a través de su palabra, darnos cuenta de nuestros pecados, de cómo son las cosas y de cómo ve Dios esa clase de pecado a través de su palabra. 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto es mucho en el caso de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. No hay esa pureza, no hay ese amor, no hay ese compañerismo real, ¿sí? Esa es la persona de la que está hablando acá, que tiene pensamientos que no están con Dios, que no están con nosotros, no hay fidelidad ahí. Voy a volver a leerlo para que lo entendamos mejor. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No sabemos qué es lo que está pensando, pero su corazón está alejado de nosotros. Nos dice, come y bebe, mas su corazón no está contigo. No es una persona fiel, ¿sí? Esa es la persona de malos pensamientos. 24, ahí más adelante, un capítulo más adelante, Proverbios 24:9, dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Quién es el necio? ¿Cuál es el necio? ¿A quién se le dice necio? Al desobediente, es pecado. Al desobediente, sí, exactamente. Entonces, ¿desobediente a quién? A Dios, ¿verdad? 9. El pensamiento entonces del desobediente es pecado, ¿cierto? Y abominación a los hombres el escarnecedor. El escarnecedor también es como el que se burla toda hora, como el que está criticando todo el tiempo. Ese es el escarnecedor. Bueno, es para que entendamos toda esta parte. Vamos a mirar entonces, estos son los puntos acerca de la mente carnal, de los malos pensamientos. ¿Sí? Vamos a mirar ahora cuál es la contraparte. ¿Qué sería lo contrario? Pero yo quiero que ustedes me digan. Entonces, están allí los malos pensamientos, vienen, empiezan a bombardear, empiezan a venir esas cosas malas, ¿cierto? O están donde en nuestro corazón, si no hemos sido transformados, por eso leíamos ahorita, viene el pensamiento, viene la palabra de doble sentido. Dice también la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, como les decía al principio con Eva, vino ¿qué? El pensamiento, vino la palabra tal, entró a su mente, luego descendió al corazón y luego se produce el pecado. Vienen los pensamientos a nuestras vidas. Uy, mire que esa pastora así que es cansona. Tiene pensamiento, ¿cierto? De nosotros depende que digamos en nuestro mismo pensamiento, inmediatamente viene el pensamiento, no, eso no es así, fuera en el nombre de Jesús, o de una vez decimos, en el mismo pensamiento, no lo resistimos, no lo deseamos, no queremos nada que tenga que ver con esos pensamientos, ¿sí? De una vez sale, tiene que salir. Nosotros tenemos que hacer, y ahorita les voy a dar las pautas y la palabra que tiene que estar en nuestro corazón para que eso salga de nuestras vidas, ¿verdad? Pero entonces, digamos que bueno, listo, vino el pensamiento, luego descendió al corazón. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí se da cuenta que no me miró? Hoy no me saludó, hoy se portó como rara, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Y después entonces, eso lo pensó, eso bajó a su corazón, no lo había hablado, y después empezó a contarle, oiga Pepita, imagínese que tirirí, tororó, ¿cierto? Ahí está dando a luz el pecado. Peligrosos, muy peligroso, y tenemos que pedirle hoy a Dios que nos transforme
en nuestros pensamientos, que nos transforme nuestra mente, que nos transforme nuestra manera de hacer las cosas. Él es solo un ejemplo, pero ustedes pueden recordar en su vida, en su trabajo, mil cosas, con sus esposos, sus esposas, todo eso. Bueno, pero entonces ahí es donde empieza. Pensamientos, pensamientos, pensamientos. ¿Listo? Ahora sí vamos a mirar los puntos anhelados. ¿Cuál es la mente espiritual? ¿Sí son los puntos anhelados? ¿Sí anhelamos esos puntos o estamos aburridos? No queremos saber nada de eso. Vamos a orar un momento, ¿listo? Padre eterno, Rey de gloria, poderoso y maravilloso Señor, en esta hora ponemos estas cosas de las que hemos hablado delante de tu presencia, Señor. Queremos en este mismo momento, Señor, pedirte perdón por nuestros malos pensamientos, Señor. Y que todas esas cosas que han venido a nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, que han descendido a nuestro corazón y con las cuales se ha dado a luz el pecado, tú nos perdones, Señor. Para que pueda venir, Señor, esa agua de vida ahora. Esa palabra, Señor, en donde tú nos vas a renovar los pensamientos, Señor. Nosotros te rogamos en esta hora que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos ser libres de los malos pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es necesario que oráramos acerca de esas cosas que habíamos hablado para que venga ahora la palabra pura del Señor, ¿cierto? Y nos santifique, y nos purifique, nos limpie, y podamos empezar a pensar en las cosas buenas. Y si usted oró con todo su corazón, vamos a ver cambio y transformación en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 8. Acerca de la mente espiritual. Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Mami, ayuda. Romanos 8, 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Listo? Por favor, si pueden, anótenlo o ténganlo ahí marcado. Bueno, yo quiero que estas cosas no se les vaya a olvidar, entonces empecemos a tener esto. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, ocupándonos del espíritu, vamos a tener vida y paz. Vida y paz. Vida y paz. ¿Listo? Romanos 8, 6 fue ese. Ahora vamos a leer Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Está después de Efesios. ¿Listo? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el sentir del Señor lo tengamos nosotros. Pero vamos a mirar los versículos más adelante. Acá, ¿cuál fue el sentir del Señor? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A ver. Filipenses 2:5 y leímos hasta el 8. Hasta el 8. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó allí? El Señor dice que no le importó
su condición de Dios. Él siendo Dios, teniendo todo, él dijo, yo amo a esta gente, yo amo al mundo. ¿Cómo dice su palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? A él no le importó ser Dios. Él dijo, yo amo al mundo y quiero que la gente sea salva. Yo no quiero que la gente se vaya para el infierno. Les ruego, como decía al principio, no se vayan para el infierno, sálvense, ¿cierto? ¿Sí? Entonces él no estimó ninguna de esas cosas, sino que dijo, yo me entrego, yo me humillo a la condición humana, a sentir el dolor, ¿sí? A sentir la humillación, a sentir los escupitajos, a sentir los clavos en las manos, la corona en su cabeza. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que por todas esas cosas nosotros somos sanos. Él se llevó allí las maldiciones, ¿cierto? Las enfermedades, el pecado, lo cargó allí todo. Por un momento, Dios se separó de él, ¿sí? O sea, hay como un desgarro ahí, tremendo, doloroso. El hijo le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, en ese momento no estaba Padre ahí, no lo podía ver porque estaba lleno de pecado todos nosotros. Él que no había hecho nada. A nosotros que, para nosotros a veces las injusticias, esas de las injusticias más grandes. Él lo pagó todo ahí por nosotros. Todo allí en la cruz, por todo lo que nosotros hemos hecho. Malo. Y bueno, todo lo que hemos hecho bueno sin Dios. Todo eso son obras muertas. Todo lo que nosotros habíamos hecho en la antigua manera de vivir, sin Dios, sea bueno o malo, son obras muertas. ¿Sí? Él lo pagó allí todo. Vamos a seguir mirando entonces. Entonces, importante primero, el ocuparse del Espíritu es que vida y paz. Segundo, que nos humillemos, ¿cierto? Que debemos que morir al pecado, a la maldad, para que, así como lo hizo Jesús, Él se humilló, Él murió. Y nosotros debemos, mire que a mí me llama mucho la atención y vuelvo nuevamente al versículo que leíamos ahorita acerca de Romanos, el primero, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en sacrificio muerto, no en sacrificio para nosotros morir, ya murió Cristo por nosotros. Pero nosotros, ¿cómo debemos entonces responder a ese regalo que nos da el Señor de la salvación? ¿Cómo debemos responder? Dejando el pecado, la maldad, muriendo a nuestros deseos, muriendo a todo aquello que no es agradable al Señor, ¿cierto? Exactamente. Bueno, sigamos. Entonces van dos puntos acerca de ¿qué estamos viendo ahora? La mente espiritual. Y vamos a mirar Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro 4.1. ¿Estamos aprendiendo? Yo les digo, yo misma estoy aprendiendo también. Estoy recordando, estoy aprendiendo y afirmando muchas cosas que el Señor me ha dicho. Primera de Pedro 4. Dice la palabra del Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, este tiene que ver con el que leíamos ahorita, ¿verdad? Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tenemos que disciplinarnos en una vida de oración, de búsqueda de la palabra, en el morir al pecado, a la maldad, ¿verdad? Tener este mismo, dice, armarnos del mismo pensamiento de Jesús. Que nuestros pensamientos no sean los nuestros, sino los de Jesús.
Y en esta parte, en este segundo punto acerca de la mente espiritual, entonces vamos a hacer un repasito chiquito, ¿listo? Entonces estamos viendo la renovación, la transformación de nuestra mente, ¿cierto? En la primera parte vimos la mente carnal, ¿cierto? En la segunda parte estamos viendo la mente espiritual, ¿cierto? Y para terminar este segundo pedacito, vamos a mirar Filipenses 4. Filipenses es precioso. Y por último vamos a mirar después, las formas de poder tener esa transformación, basado en versículos bíblicos, porque ya lo hemos hablado, cómo vamos a hacer esa transformación, esa renovación. Entonces vamos a mirar Filipenses 4. Sí, Filipenses está... Listo. Vamos a mirarlo desde el versículo 4. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el 6, muy importante, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dijimos que la vamos a leer ¿hasta dónde? Hasta el 9. Hasta el 9, dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Entonces, hay dos